Xiomara, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, pastor, bendiciones y buenas tardes a todos los compañeros. Bienvenido. Ok, vamos a iniciar y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos y estudiar tu palabra. Te pedimos tu bendición sobre esta clase, sobre esta hora. También pedimos tu bendición sobre nuestras familias y seres queridos. De manera especial, Dios, pido por mi amigo David, que está ahorita en el hospital. Pido que le des sanamiento. También pedimos por uno de los hijos de nuestro alumno Abraham, su hijo Josías, que también está batallando fuerte con problemas de salud. Ponemos a los dos y todos los demás en tus manos, sabiendo, Dios, que tú amas a todos nosotros, somos tus hijos y que prometes que estás en control de todas las cosas, siempre trabajando para el bien de tu iglesia. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien, buenas tardes, Pedro, vi su mensaje. Gracias a todos por llegar esta noche. Vamos a comenzar y para recordar, estamos ahora haciendo la segunda parte de la segunda lección. Estamos en este curso viendo el libro de Hechos y el inicio de la iglesia cristiana y en este curso estamos viendo todo el libro de Hechos, pero esta segunda lección siempre es muy larga y nunca alcanza todo. Entonces me gusta dividirlo en dos partes para tener un poco más de tiempo. Y entonces hoy, en la semana pasada vimos la sección de considerar, pero hoy vamos a pasar a lo de la última parte, consolidar, y después vamos a ver a las 5, vamos a ver un poco sobre lo de hablar en lenguas, como eso es algo que es un tema muy apropiado para este curso. Entonces, vamos a comenzar viendo a Hechos capítulo 21, déjame comparto mi pantalla. Y Hechos, estamos en Hechos, capítulo 2. Capítulo 2. Muy bien. Y los versículos 1 al 21. Si se acuerdan, si se acuerdan, llegó el día de Pentecostés, hubo un estruendo como de un fuerte viento que sopló, llenó toda la casa donde ellos estaban encontrados ahí. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posar sobre cada una de las personas ahí en ese cuarto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, era la fiesta del día de Pentecostés. Entonces, mucha gente, judíos, estaban en Jerusalén de todas partes del mundo. Y ellos escucharon este ruido y escucharon a estas personas hablando en sus propias lenguas y entonces se quedaban maravillados diciendo, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo es que entendemos a ellos hablar en nuestra lengua materna? Entonces, ahí había gente de muchas diferentes partes del mundo y entonces, ellos están tratando de saber qué es lo que significa esto. Otros están burlándose y dicen, no, es que están borrachos. Pero entonces Pedro se pone de pie. Se pone de pie Pedro y él dice, varones. Dice, varones, judíos, habitantes, escúchanme, ¿verdad? Y luego él dice, no estamos borrachos, apenas son las 9 de la mañana. No, esto está pasando ahorita, lo que está pasando está cumpliendo lo que está en el Antiguo Testamento, el profeta Joel.
Entonces, luego cita profeta Joel, que habla que hijos e hijas profetizarán, habrá visiones, ancianos tendrán sueños, y en esos días va a derramar su espíritu, pero también habla del fin del mundo, que la tierra que vendrá señales de sangre, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá rojo, y entonces él es ahí, hasta ahí que llegamos. Ahora que hice ese repaso rápido porque quería ver con las preguntas de consolidar. Y la primera pregunta, ¿de qué se trata esta historia? Marlene. Sí, buenas noches. Trata de la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro. Muy bien, muy bien. Sí, el propósito acá que vemos, el propósito del día de Pentecostés, cuando Jesús derramó su Espíritu Santo sobre sus discípulos, ¿verdad? Y lo hace en una manera milagrosa para que ellos proclamen la palabra de Dios a esa gente que estaba en muchas partes. Pero bien dicho, gracias. Gracias. Vamos a seguir. Y la siguiente pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Marta, ¿quiere responder a esta? ¿Qué pecado me enseña a confesar? Sí, pastor. El pecado que me enseña a confesar es primeramente el arrepentimiento y segundo, mirar solamente para Jesús. Okay. Entonces, el arrepentimiento, ¿por qué se siente que necesita arrepentirse viendo esta historia? Pues el arrepentimiento para poder ser bautizada en el Espíritu Santo y ser confirmada para llevar la palabra. Okay. Y en un momento vamos a hablar un poco más de eso del bautismo, del Espíritu Santo y todo eso. Vamos a hablar un poco más de eso. Gracias, Marta. Félix también tiene levantado la mano. Sí. Tenemos nosotros necesidad de que el Espíritu Santo nos lleve a dar frutos por el amor a Dios, por la entrega y sacrificio de Jesús. Y también nosotros pecamos por nuestra demora en contestar a Dios y en ponernos a su servicio. Y queremos hacer lo que nuestra carne terrenal quiere y no lo que Dios nos pide que obremos. Gracias, Félix. Esa es muy buena observación. Nota todos como Pedro, ¿verdad? Y los otros discípulos, cuando llegó el Espíritu Santo, ahora está en ellos y ellos salen en amor, salen a predicar. Pero Félix dijo que no, a veces no nos ponemos al servicio del Señor. Solo queremos hacer lo que uno quiere hacer. No estamos pensando en la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ese es buen ejemplo de cómo ver esta historia y ayuda a reflexionar sobre dónde es que nosotros fallamos. Acuérdense, la ley de Dios es como un espejo. Acá, por favor, Katia. Sí, profesor. Yo veo el pecado que me enseña a confesar aquí, que aunque vemos las maravillas de Dios, vemos sus milagros, no creemos, pensamos que es otra cosa, que estamos borrachos, que está pasando otra cosa, pero no creemos, somos incrédulos, profesor. Okay. Vemos las cosas increíbles que Dios hace, pero no queremos dar una explicación así, tratando de evitar que pudiera ser Dios o tratando de razonar. A lo mejor la gente ahí, quién sabe qué. Sí. Ok, gracias. Gracias, Katia. Jair, por favor.
Profesor, muy buenas noches y compañeros. Sí, yo veo que acá el pecado que me enseña a confesar esta historia es el desconocimiento de la palabra de Dios. Nos dice el versículo 13 que más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Los que veían justamente a los hermanos hablando en otros idiomas, en otras lenguas, ¿no? Y básicamente los criticaban porque ignoraban la palabra de Dios. Entonces el desconocimiento hacia la palabra de Dios creo que es un pecado que debemos confesar. Ok, muchas gracias, Jair. Gracias. Sandra, también. No te escucho, Sandra. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pastor, hablando de las manifestaciones, estuve leyendo lo que es en Corintios 12, las manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? A veces, como que criticamos esas manifestaciones, ¿verdad? Y pues no debe de ser así, sino sabemos que todo eso viene a través del Espíritu Santo y como tal, así lo dice la palabra, y lo debemos de entender y de aceptar, ¿verdad? Okay. Eso es lo que yo sé que va a hablar usted más adelante de esto, ¿no? Sí, entonces criticar las cosas que cuando alguien ve que Dios está actuando, pues criticar eso. Sí. Sí. Gracias a todos. Yo veo esta historia y una de las cosas que me hace pensar también es en el ser tímido o quedarse callado. Y Dios da diferentes dones a todos. Sí. Y no es que cada uno de nosotros tiene que ser como un Pedro que se va a levantar delante de todos, ¿verdad? Y hablar delante de una gran multitud de personas. Yo conozco la última curso que di. El proyecto final para ese curso era enseñar una de estas clases. Y cuando estuve corrigiendo, estaba comunicándome con uno de los alumnos que había hecho el curso y el alumno dijo, es que me da mucho miedo hablar delante de las personas. Eso es muy común, eso es muy normal. Di gracias a Dios porque yo vi, ella se esforzó en eso. Pero no es que todos somos como Pedro. Pero a pesar de eso también podemos nosotros a veces caer en el pecado de quedarnos callados. Otro curso que toma en Academia Cristo se llama el discípulo, discípulo. La palabra crece discípulo. Y en ese curso aprende unos 5 hábitos del discípulo. Y uno de esos hábitos es hablar con la gente. Pero cuando uno piensa en eso de hablar con la gente, hay algunos que son muy buenos para hablar. Pero la verdad es que muchas veces es mejor escuchar. Y si usted es una de esas personas que batalla para hablar con la gente, puede saber que a veces sola se tiene que decir una frase o una cosita y después ponerse a escuchar a la persona, ¿tá? A escuchar. No es que tanto que tiene que hable, pero de todos modos podemos caer en ese pecado de no aprovechar de las oportunidades que Dios nos da para compartir la palabra de Dios con otras personas. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios? ¿Puedo, pastor? Adelante, Marta. El amor de Dios lo veo en Pedro cuando salió y le habló a toda la gente sobre la palabra de Dios. Pero, pero porque eso es amor de Dios. Es el Pedro hablar, pero ¿dónde ve el amor de Dios? ¿Puede explicar un poquito más para? También lo veo cuando Dios mandó sobre los apóstoles el Espíritu Santo para bautizarlos. Sí, entonces ahí Dios manda el Espíritu Santo y ahora, ¿verdad? Ellos ya no son
ya no son hombres de poca fe, ya no son miedosos, ¿verdad? Acuérdense, hace 50 días ellos habían estado escondidos. Hace 50 días este mismo Pedro había negado a Jesús, ¿verdad? Y a pesar de eso, Dios no dijo, no, Dios no tiró la toalla, Dios no dijo, bueno, mejor ya voy a buscar otros. No, Dios era amor, ¿verdad? Tuvo misericordia de ellos y como dijo Marta, les dio el Espíritu Santo y por medio de ese Espíritu Santo ellos recibieron fe, conocimiento y valor. ¿Verdad? Muy bien, Félix, por favor. Dios cumple sus promesas de darnos el poder para poder llevar la palabra. Él hizo llegar a los discípulos y a su pueblo el Espíritu Santo, lo derrama con inmenso amor para que nosotros podamos hacer su obra. Ok, muy bien. Ahí veo el Entonces, amor. Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Y eso se ve en la profecía de Joel, ¿verdad? Esto que se había predicado hace siglos. Mira cómo Dios está cumpliendo. Gracias, gracias Félix. Katia, por favor, ¿dónde vea usted el amor de Dios en esta historia? Sí, Martita dijo algo muy importante. ¿Por qué sería el amor de Dios que Pedro hizo su discurso? Porque en ese momento estaba el Espíritu Santo hablando a través de él. El poder de su espíritu, el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro. Y eso es parte del amor también, porque estaba aclarando que no estaban borrachos, que era una hora tan temprana, les hizo entender la palabra también y les hizo entender lo que estaba realmente sucediendo. Sí, gracias. Y Dios en su amor hace lo mismo con nosotros todavía hoy en día. Cuando compartimos la palabra de Dios, no es que Pedro los va a convencer o nosotros, el Espíritu Santo está ahí obrando. Ahorita hablamos más sobre eso, pero gracias. Sandra, por favor. Pastor, yo veo el amor de Dios, pues a través, ¿verdad? De la obra del Espíritu Santo, pues que está vivo, ¿verdad? Hasta nuestros días. Okay. Gracias. Sí, Hola. ¿sí? ¿Así se me entendió? Sí, entendí. Dios sigue enviando su Espíritu Santo a nuestros corazones todavía hoy. Muy bien. La pregunta número 4, perdón. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Pastor. Adelante, Luz. Bueno, no estoy muy clara. A mí siempre me da un poquito de trabajo esto de consolidar, que todavía pues casi siempre me quedo callada porque creo que me voy a como que a equivocar. Pero que la pregunta esta, o sea, dice que ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Me enseña a pedir el Espíritu Santo. Es lo que yo entiendo, o sea, que nosotros siempre invocamos al Espíritu Santo sobre nosotros para que nos ayude con todo lo que nosotros necesitamos. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a actuar, siempre debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que Él va a estar con nosotros. Eso es lo que yo entiendo. Okay. Sí, eso es buena. Dios, venga a mí, venga en mi vida, venga en mi corazón. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Otra cosa aquí, pues hay muchas que podría decir, pero su comentario en cuanto a estas preguntas de consolidar, aquí estamos aplicando las historias a nuestra vida y lo hacemos. Las 3 preguntas esenciales son 2, 3 y 4. La pregunta 2 es como el espejo. Yo estoy viendo esta historia y siempre cuando yo veo a la palabra de Dios, voy a ver
donde yo fallo. Ese es porque no, soy pecador y nunca en esta vida vamos a dejar de ser así. Entonces, esa es la primera cosa. Pero después de reconocer esa falla, yo sé que no me quedo así. Entonces, yo quiero ver también el amor de Dios, las buenas nuevas. Y por eso regreso a la misma palabra y veo del amor de Dios. Y eso es donde Dios siempre actúe. Pero ahora, después de ver el amor de Dios y entender eso, eso es lo que me motiva a querer salir para servir al Señor y pedir al Señor por algunas cosas. Esa es la pregunta número 4. Entonces, si no ha tomado todavía el curso de legalismo, va a hablar mucho sobre esto en el curso de legalismo. Pero veo 2 preguntas, 2 manos todavía levantadas y después vamos a avanzar con lo de lo último de la segunda parte para lo de hablar en lenguas. Por favor, Sofía. Sí, pastor, sabe, con respecto a la pregunta, dice, ¿qué me enseña Dios a pedir? Como dijo la hermana anterior, el Espíritu Santo, y también qué hacer por gratitud, obedecerle y seguir sus enseñanzas como Él nos dispone, porque Él nos da una pauta y la manera. Okay. Se cortó ahí, Sofía, pero creo que lo que dijo es correcto. Y si usted no es el Pedro que va a estar dando tanta predicación, puede servir en muchas otras formas. Pero sí, es ver a esto, yo quiero seguir la voluntad de Dios. Gracias, Sofía. A ver, Desi había levantado. Hola, ¿me escuchan? Hola, buena. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí, pastor, Ahora ahora sí. sí. Claro y Sí, perfecto. pastor. Ok, perdón, se me cayó el internet acá. Entonces, no sé qué pasó, pero bueno, así pasa a veces. Bueno, perdón que no, escuché el comentario de Dolores y se me desconectó. Vamos a, pero yo creo que, yo creo ahora vamos a irnos con lo de vamos a ir con las preguntas. Vamos a ver lo de el día del Pentecostés en cuanto a hablar en lenguas y el Espíritu el Espíritu Santo. Y para hacer eso, vamos a Primera de Corintios. Entonces, déjame ir acá. Primera de Corintios, capítulo 12. Voy a platicar, compartir un poco acá y después lo voy a abrir para hacer preguntas y comentarios, observaciones. Primera cosa es cuando vemos a acuérdense la situación acá. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, es una nueva iglesia en la ciudad de Corinto. Un poco más adelante en este curso veremos cómo Dios usó a Pablo para fundar esa iglesia. Fue una iglesia que sin duda era una iglesia muy querida para Pablo. Fue al final de un viaje muy, muy difícil que él por fin llegó a Corinto, pero hubo muchos problemas. Cuando piensa en Corinto, la ciudad de Corinto, acá en Estados Unidos yo digo que debería pensar en la ciudad de Las Vegas, o en México decía deberían pensar en Cancún o algo así. Es lo que pasa en Cancún se queda en Cancún. Es una ciudad donde puede hacer casi todo
y mucha inmoralidad. Tiene cierta fama cierta mala fama por la inmoralidad, así como hoy en día Las Vegas tiene esa fama. A lo mejor en su país puede pensar en una ciudad o un sector de cierta ciudad que tiene esa fama. Así era Corinto. De hecho, había un verbo, corintizar. Corintizar era un verbo, una palabra que ellos usaban para hablar de cometer pecados, o sea, y la inmoralidad sexual. Eso era corintizar. Entonces, una ciudad con mucha mala fama, pero Dios ahí estableció su iglesia, pero ellos tenían muchas preguntas, muchas dudas, muchas dificultades, y entonces Pablo les escribe una carta. Y aquí él está hablando de cómo trabajan como una iglesia. Y ahora en este capítulo 12, los claves 12, pero se puede ver también 13 y 14. Cosas para anotar aquí. Primero, si vemos versículos 1 al 3, nota aquí, versículo 3 específicamente, dice, él está hablando sobre los dones espirituales. ¿Ok? Él dice, yo quiero que ustedes conozcan acerca de los dones espirituales. Y luego él dice, por tanto, quiero que sepan que nadie hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y nadie puede llamar al Señor, sino que es por el Espíritu Santo. Entonces, la obra más importante que hace el Espíritu Santo es darnos ese poder para llamar Señor a Jesús. Y eso es la fe. ¿verdad? O sea, cuando nosotros decimos Jesús es Señor, estamos mostrando fe, estamos expresando una fe. Y es el Espíritu Santo que obra esa fe en nuestro corazón. Y eso no viene de nosotros. No viene de nosotros. Es algo que Dios da. Estos son dones. Y el primer don espiritual que Dios da a cada creyente es el don de la fe. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. En el bautismo vemos eso. El Espíritu Santo obra fe. Pero en la predicación de la palabra, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo usa el medio que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos, como en este momento, estamos leyendo, estamos escudriñando, estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está en este momento trabajando en cada uno de nosotros. ¿verdad? Uno sí puede rechazar, pero es el don de Dios. El principal don es la fe. Luego sigue adelante y diciendo, hay una diversidad de dones, pero el Espíritu es lo mismo. ¿verdad? Es importante para notar. Hay una diversidad de hombres, de dones. Y pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho. ¿verdad? Y a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro otra cosa. ¿verdad? No es que Dios da los mismos dones a cada uno. Entonces, si alguien dice que necesita o es obligatorio hablar en lenguas o es obligatorio sanidades, cosas así, Dios no dice eso. Dios dice que da una diversidad de dones. ¿Por qué? Porque hay diversidad de ministerios. La palabra ministerio sencillamente quiere decir servir. El ministerio es servicio. Y nosotros servimos a Dios de diferentes maneras. Entonces, veamos aquí cómo servimos a Dios. El Espíritu a uno, versículo 8, estoy en el versículo 8, a uno le da la palabra de sabiduría.
conocimiento de la palabra de Dios. A otro le da la palabra de ciencia, a otro fe, al otro dones de sanidades, a otro dones de hacer milagro, a otros dones de profecía, a otro el don de discernir espíritus, a otros el don de diversos géneros de lenguas, a otros el de interpretar lenguas. Pero todo eso lo hace uno y el mismo espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, cada uno de nosotros recibimos diferentes dones. Y hay otras partes que hablan de esto, pero aquí vea eso, como Dios da diferentes dones a cada uno de nosotros. Entonces, luego sigue con el análisis, comparando a nosotros como un cuerpo. Dice, ahora, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿verdad? Entonces, así también Cristo es uno. Y todos quienes fuimos bautizados, ¿verdad? Somos partes de este cuerpo. Cada uno de nosotros es miembro, parte de este cuerpo. Entonces, piensa eso por un momento y luego hace el análisis del mano. Dice, si el pie dice, yo no soy mano, entonces yo no soy parte del cuerpo. No. O la oreja dice, como yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No. Cada parte. Pregúntale a alguien que no escucha qué tan importantes son las orejas. O pregúntale a alguien que no puede caminar qué tan importantes son los pies. Cada parte del cuerpo, ¿verdad? Tiene su función y es importante. De hecho, a veces yo una vez me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario que uno de mis profesores decía a la clase, acuérdense que la persona que hace la obra más importante en la iglesia es la persona que limpia el baño de las damas. Y es como, ¿qué? La persona que hace el trabajo más importante en una iglesia es la persona que limpia el baño de las damas. Y luego él dijo, bueno, si vienen unas personas a la iglesia, viene una familia a la iglesia y la señora entra, el baño está bien sucio y todo eso, es muy probable que no va a querer regresar. Yo sé que no es cierto todo eso siempre, pero el punto que él estaba diciendo es que trabajos que a veces se parece como de menos importancia, puede tener una importancia muy, muy grande. Piensa en las partes del cuerpo de uno, ¿verdad? Y yo conozco a una persona que vive su vida sin nada de piel, perdón, de pelo en su piel. Nació con una enfermedad y no tiene nada de pelo en su piel. Él batalla mucho por eso. Batalla más con ciertas enfermedades, siempre tiene que usar ciertos medicamentos. ¿verdad? Se parece tan insignificativo no tener los pieles así, ¿verdad? Chiquititos, pero es algo importante. Cada uno de nosotros, Dios da dones, ¿verdad? Vimos eso, Dios da dones y cada uno de nosotros tiene diferentes dones. Entonces, todo eso va cuando uno piensa en el hablar en lenguas, si es necesario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí? Luego puedo seguir. Comentario o pregunta. Sofía, por favor. Quería hacerlo con respecto al bautismo del Espíritu Santo. ¿Necesariamente la persona tiene que hablar en lenguas o puede recibir otro tipo de dones sin hablar en lenguas? Sí, nota. Bueno, ¿puede la persona recibir otro tipo de dones? Pues sí, nota lo que él mismo aquí dice. Hay diversidad de dones y el Espíritu
da a cada uno para su provecho y según su voluntad. Entonces, yo nunca he recibido el don de hablar en lenguas. Yo batallo, ustedes saben eso, si me escuchan a mí, que yo después de casi toda mi vida voy tratando de aprender el español y todavía mira cómo batallo y he tenido oportunidades de tratar de aprender otros idiomas, y no, para mí idiomas, lenguas es algo difícil y mucho menos el poder hablar en otra lengua, pero eso está bien. No es una promesa que todos vamos a recibir los mismos dones. De hecho, la promesa es que todos vamos a recibir diferentes dones, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra la fe en nuestro corazón. Santos, por favor. Solo una pregunta. ¿Desde cuándo viene esa idea de que hablar en lenguas, entre comillas, es hablar cosas así como Iribash, Baratash, etcétera? Es hablar, no escuché la segunda parte. Sí, no, O sea, ¿desde cuándo viene esa idea de que hablar en lenguas es hablar o sea, en idiomas desconocidos, o sea, en idiomas angelicales, entre comillas? ¿Desde cuándo viene esa idea? ¿Desde cuándo? Pues vamos a ver eso, porque se parece que en ese mismo tiempo de Pablo sí habían algunos. Vamos hasta ahí. Entonces, déjame seguir avanzando. Quería mostrar un poquito más aquí sobre Corintios. Entonces, luego sigue hablando Pablo, sigue escribiendo. Y él dice, si él está hablando sobre el hablar en lenguas, y él dice, si yo hablara, estoy ahora en el capítulo 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera el don del conocimiento y tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Ok, él está hablando, este es el famoso capítulo del amor, ¿verdad? Está hablando sobre el amor y describe cómo es el amor. Alguien si quiere puede, acuérdense, Dios es amor. Entonces puede quitarse la palabra amor aquí y ponerle Dios, porque Dios es amor. Pero nota versículo 8. Después de explicar qué es el amor, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok. El amor jamás dejará de existir. Sí, siempre. De hecho, ¿por qué? Porque nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Por medio de la obra del Espíritu Santo que dio a nosotros el don de la fe, ¿verdad? Creemos y amamos a Dios y ese amor jamás va a dejar de existir, ¿verdad? Algún día vamos a estar en el cielo y ¿qué vamos a hacer? Amar a Dios. ¿verdad? Por fin lo vamos a amar sobre todas las cosas sin fallar. Nunca va a dejar de existir el amor. En cambio, ¿qué? Las profecías se acabarán y las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Entonces, aquí hasta decimos, puede ver aquí Pablo está diciendo que las profecías, las lenguas, el hablar en lenguas, no siempre va a ser. No siempre va a ser. Otra vez, no es que todos necesitan poder hablar en lenguas. Luego seguimos, capítulo 14. Entonces, Pablo sigue con esta sección sobre el hablar en lenguas. Ustedes vayan en pos del amor. Procuren alcanzar los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Entonces, ¿cuál es el principal? El de profecía. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque el Espíritu habla de manera misteriosa. Entonces, ahí está, o sea, se parece que ellos en ese entonces, había algunos que estaban hablando en lenguas que no entendían, ¿verdad? Pero él dice, solamente Dios sabe lo que estás diciendo, ¿verdad? Pero el que profetiza, y acuérdense, profetizar no es solamente hablar del futuro, es proclamar a Dios, ¿verdad? Es proclamar a Dios. Eso era decir la palabra de Dios. Los profetas
decían la palabra de Dios. Si lee el Antiguo Testamento, ¿qué decía? La palabra de Dios vino a Isaías, Amós, Miqueas, lo que sea. La palabra de Dios vino a, y luego ve y dile al pueblo tal. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Salió y habló la palabra de Dios. Entonces, el que profetiza, el que habla la palabra de Dios a los demás, eso es para edificarlos, eso es para exhortar, eso es para consolar. El que habla en lengua extraña, bueno, se edifica a sí mismo, pero el que habla, el que profetiza, el que habla la palabra de Dios, edifica a la iglesia. Entonces, él dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero más quisiera que profetizaran. Y aquí más adelante, él dice, versículo 9, para concluir, 9. No, sí, pero no, es el de 9, perdón. Mi nota está mal aquí. El que prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a los demás que 10,000 en una lengua extraña. Aquí, versículo 10, falté el 1, el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Entonces, el punto acá, nota cómo él está diciendo que él prefiere que primero, hablar en lenguas no es algo necesario. Dios da diversidad de dones y reparte a cada uno como él quiere. También el mismo apóstol dice, él prefiere que la gente profetiza, o sea, proclama la palabra de Dios a los demás en vez de hablar en lenguas. Y muy bien. Vamos a algunos habían levantado su mano. Les quiero dar oportunidad. Narda, por favor. Pastor, los dones son espirituales y como dice usted, Dios nos da esos dones, pero también tenemos que ver que cuando son dones de lenguas, pues tenemos que saber, o sea, si sabemos qué es lo que estamos diciendo, porque si no, no edifica la iglesia. Uh-huh. Sí, el don de hablar en lenguas no es prometida hasta en el capítulo 13. Dice, ¿verdad? Que el amor jamás dejará de existir, pero en cambio las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Pues algún día no vamos a proclamar la palabra de Dios para la salvación porque ya se va a terminar, o sea, el mundo, y también hasta las lenguas va a dejarse. Y como dijo, aún eso de hablar con sonidos que nadie entiende, Pablo dice, es mejor, ¿verdad?, proclamar lo que dice la Biblia. Eso es 10,000 veces más importante que el hablar en una lengua que nadie entiende. Rolando, por favor. Pastores, o sea que en ese sentido, yo he escuchado en algunas congregaciones que hablan sobre la profecía y hacen referencia a esa que el pastor, el que predica es que le adivina, le manifiesta a la persona lo que le puede ocurrir o lo que le haya de pasar más adelante. Ahí no se estaría refiriendo a esta profecía, ¿verdad? Y eso es mucho cuidado, eso es cierto. En muchas iglesias se escucha de eso pasar, que alguien
que habla de que el profesor, el pastor sube y dice lo que va a decir. Y dice, Dios me reveló esto. Dos cosas muy importantes. Gálatas capítulo 1. Gálatas, la carta de Gálatas fue escrito por Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo había establecido una iglesia o iglesias en esa región. Después él salió y cuando salió Pablo, llegaron otras personas y esas personas dijeron, sí, está muy bien lo que dijo Pablo acerca de Jesucristo y todo eso, pero ustedes también necesitan hacer esto. Y ellos estaban obligando algo que la Biblia no obligaba, que era la circuncisión. No, ya no tenían que circuncidarse, pero ellos obligaban eso. Eso es ser legalista, ¿verdad? Entonces Pablo escribe esta carta y es la más fuerte que escribe Pablo de sus cartas. Y el inicio dice versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que nosotros hemos anunciado, sea anatema o maldecir. Entonces, acá, nota aquí, cuando alguien viene, ¿verdad? Si una persona se atreve a ponerse delante de otros para proclamar, profetizar, proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una responsabilidad muy grande porque tiene la responsabilidad de decir lo que Dios dice. Y Dios dice, nos da su palabra en la Biblia y nunca se va a contradecir. Entonces, ese es otro ejemplo de eso es en Hechos, creo que es el capítulo 17. Sí. Vamos a llegar a esta historia, pero Pablo en su segundo viaje misionero llega a la ciudad de Berea. Este es poco antes de llegar a Corinto y nota cómo describe ellos. Famoso versículo. Este es de las que es como pasajes que inspiradoras para nosotros en Academia Cristo. Y estos, o sea, la gente de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo y Silas, el apóstol Pablo llega a ellos, su acompañante, su ayudante Silas llegan, están profetizando, proclamando la palabra de Dios a la gente ahí en Berea y ellos que decían, a ver, ¿verdad? Vamos a checar en la palabra y vamos a escudriñar la palabra de Dios para confirmar que lo que ustedes dicen es cierto. Es lo que queremos que ustedes hagan acá con nosotros. ¿Verdad? Gracias. Buena pregunta. Dolores, por favor. Gracias, profesor. Bueno, nada más como un comentario sobre la pregunta que hizo el compañero sobre desde cuándo se habían dado las lenguas. Si nos vamos a Génesis 11, en la Torre de Babel, en la ciudad, los hombres de aquella época querían hacer una ciudad y una torre para edificarse. Y bajó Dios para ver qué es lo que estaban haciendo y les dijo que les iba a dar lenguas para, dice en el 7, ahora pues descendamos y para confundir, por eso les dio lenguas que ninguno entienda el habla de su compañero, es decir que les dio las lenguas de diferentes para confundirlos y no llevar a cabo lo que estaban planeando en la Torre de Babel. Por ahí podría ser que ahí empezó Jehová lo de las lenguas. Pues eso es, sí, pero ahí es, gracias Dolores, ahí es donde comienza que haya diferentes idiomas en este mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí tiene el origen los idiomas que existen hoy en día. Se parece que antes de eso,
todos hablaban el mismo idioma. Y ahora hay una confusión y la gente está, pero ellos sí podían entenderse, no era o sea, lo que pasa a veces que alguien habla en lenguas hoy en día en una iglesia, pero está diciendo algo que nadie más entiende o sabe, ¿verdad? No es un idioma entendible. Y pues sí vemos el ejemplo de Pablo, que él estaba diciendo, aún en ese entonces había gente que hablaba así. Gracias, muchas gracias, Dolores. Jair, por favor. Sí, Pastor May, es para resaltar algo que hoy en día se dice en algunas congregaciones y lo escucha uno de boca de algunos hermanos, y es que si uno no habla en lenguas, no es evidente de que esté bautizado con el Espíritu Santo. Y yo creo que la palabra de Dios en el capítulo 2 está siendo clara cuando dice de que hablan todos lenguas. Eso lo dice en el versículo 30 del capítulo 12. Y dice Pablo que no todos hablan en lenguas, lo cual no significa de que nosotros no tengamos el Espíritu Santo como algunos dicen, ¿no? Sí, y el Espíritu Santo, el don principal, eso es confundir el don principal que da el Espíritu Santo. Y regresamos a 1 Corintios capítulo 12. El don principal del Espíritu Santo es, por tanto, quiero que sepan que nadie hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús, Señor a Jesús, si no es por el Espíritu Santo. Él da el don de la fe. Da el don de la fe. Por favor, gracias por su comentario. Marta, por favor. Pastor, yo tengo entendido que pues de las lenguas, el Espíritu Santo, Dios mandó al Espíritu Santo para bautizar a los apóstoles y que hablaran en lenguas, mas también les repartió dones, y por eso también habla de los dones que son diferentes dones, que el uno tenga el don de profetizar, el otro de sanar, el otro de predicar. Entonces son dones que Dios le repartió a cada uno de ellos. Y es diferente de las lenguas, creo yo, de las lenguas de que estaba diciendo Dolores del otro capítulo de Génesis. Sí. Pues, me parece que esa es la diferencia. Sí, la cosa es hablar en lenguas que nadie entiende es diferente que el inicio de al hablar diferentes lenguas o idiomas, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Rodolfo, por favor. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante. Bien, con respecto al tema de las lenguas, lo que yo tengo entendido por los estudios míos de historia, por lo menos respondiendo a una pregunta que hizo un compañero anteriormente, que de dónde salió el tema de los balbuceos y demás, como si eso fuera el don del Espíritu Santo en las lenguas, según tengo entendido, inició principalmente con los movimientos carismáticos, como originalmente en Estados Unidos, originalmente con el movimiento o avivamiento que se le dice de la calle Azusa o Azusa Street, donde se podría decir que es el origen de la denominación pentecostal hoy en día, digamos. Así es, sí, sí. Eso es, pero no es que no había nada de eso antes, pero es muy cierto lo que dice. Gracias, Rodolfo. Desi, por favor. Pastor. Sí, adelante. Pastor, una pregunta. A veces cuando hacen unos cultos así en la calle, así los que dirigen el culto, hablan en lenguas así para la gente. Yo creo que eso no es realmente hablar en lenguas, ¿no? No
sea, cuando están ahí predicando la palabra y entonces hablan en lenguas, combinan el castellano con palabras desconocidas. Sí, hay muchas diferentes cosas que hablan y personas que hacen algo diferente. Yo, en vez de, o sea, tratar de explicar exactamente qué pasa o qué está pasando, lo importante es escuchar lo que dice la persona, ¿verdad? ¿Qué es el mensaje que esa persona está diciendo? Si el mensaje que esa persona está diciendo no está de acuerdo con la palabra de Dios, ojo, cuidado, ¿verdad? Entonces, si el mensaje que esa persona dice es que todos necesitan hablar en lenguas para ser verdaderamente cristianos, o que hay un evangelio más importante o más grande o más mejor, cuidado, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero sí, gracias, muchos buenos comentarios y buena pregunta. Vamos a seguir a varios otros. Luz, por favor, Luz Marina. Buenas noches, profesor. En cuanto, bueno, al tema de las lenguas, de verdad que es un tema muy confuso. Solamente fue para los apóstoles, entonces se confunde mucho, ¿no? Pero según la palabra dice que, o sea, algunos cristianos pueden hablar el don de lenguas, que son lenguas extrañas, o sea, que solamente las entiende el Señor, solamente Dios. El hombre nunca las podrá entender, al menos que tenga el don de interpretación de lengua, que es otro don diferente que da el Espíritu Santo. Pero mi pregunta es, o sea, ¿están vigentes las lenguas hoy en día o como uno dicen que ya no están vigentes el don de lenguas? Esa es mi pregunta. Es buena pregunta. Dios no promete que estará vigente todavía hoy en día. Si ve eso, lo que vimos en 1 Corintios capítulo 13, que algunas cosas acabarán, pero el amor de Dios no acabará. Dios no promete que está vigente todavía hoy en día. Él sí dice que su predicación, su mensaje está completo. No es que deberíamos esperar como otro mensaje diferente a lo que hemos recibido. Eso sí está, ya no va a haber más así, pero entonces nosotros necesitamos estar pegados a lo que dice la Biblia. Pero si es que nadie tiene dónde hablar en una lengua que nadie entiende, yo no puedo decir que no es posible que alguien lo tenga, pero lo que puedo decir es, si alguien habla, si uno está escuchando, yo nunca he escuchado, yo he escuchado a personas hablar en lenguas, así como visitando a una iglesia en diciembre, estuve visitando a una iglesia que me invitaba a visitar, y alguien ahí, el pastor, estaba predicando, hablando en lenguas, pero escuché el mensaje y su mensaje era totalmente equivocado. No había nada de evangelio y todo tenía que hay que hacer buenas cosas para estar bien con Dios y hay que esforzarse. Era puro legalismo. Pues ahí yo sé que está bien, perdón, que está mal, que está muy mal, ¿verdad? Entonces, eso no es él estaba hablando en lengua, no era una señal de Dios, él era alguien que estaba predicando un evangelio falso, una predicación falsa. Entonces, no, en vez de pensar tanto que, mira, esa persona habla en lenguas, no puede ser. Lo que yo animo es que escuchen lo que dicen cuando sí lo puede entender. Compara lo que su mensaje es en comparación a lo que dice la Biblia. Es lo importante. Muchas gracias. Seguimos, Yuri, por favor. Pastor, buenas noches. Bueno, la vez pasada me recuerdo que había yo hablado con el tema de las lenguas porque fui una persona que salí de la iglesia por lo mismo. He visto salir a personas de la iglesia, ya sea porque le han cuestionado su manera de
de vestir, y así también el no poder llegar a hablar en lenguas, porque la verdad es que uno siempre desea cosas, ¿ya? Y también se cuestiona por qué no las recibe. Pero tratando de indagar un poco con lo que usted decía, yo también me encuentro que el hablar en lengua tiene que haber un conocimiento previo también, o pedirlo en oración, que le dé conocimiento para que todos tengamos la gracia en sí de escuchar y entender de qué se trata, porque difícilmente una persona, como me pasa muchas veces, estar donde he estado en congregaciones, por no decir la que yo pertenezco, en la cual de pronto todos empiezan a hablar en lengua, y algunos, qué sé yo, bailan, danzan, y más que nada uno termina medio confundido. Yo no voy a cuestionar si es real o no real, porque no estoy para eso, ¿no? Probablemente me llegue mi bendición y mi gracia en algún minuto, pero sí yo creo que uno debe saber tener discernimiento si es espiritual o no, y creo que con todo lo que usted ha dicho, de que, y lo que dice Pablo en Corintios, definitivamente dice que somos parte de un cuerpo, por lo tanto, yo soy profesor de ciencia y sé la importancia de cada órgano en nuestro cuerpo. Así que eso es mi aporte, pastor. Gracias, Yuri. Ya, gracias. Buen ejemplo. Hay otra haciendo referencia al cuerpo, como hace el apóstol Pablo. Si alguien viene a usted y dice, para ser cristiano, necesita tener este don, que es el hablar en lenguas, está mal, porque Dios dice, ¿verdad? 1 Corintios 12, que hay una diversidad de dones y Dios da a cada uno el que él le parece. Pero hay un don del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesita y recibimos. Vamos a ver esto en la siguiente clase cuando terminamos esta importante día del día de Pentecostés. Vamos en la siguiente lección ver, lección 3, vamos a ver la segunda parte de esta historia. Y nota cómo concluye. Pedro dice, versículo 38, esto es como él concluye su predicación. Él dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y que recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es la fe, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en 1 Corintios, Dios, nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. El don, el regalo que Dios nos da por medio de la predicación de la palabra que nos lleva a arrepentir. Por eso nosotros en nuestras clases tenemos esas preguntas de consolidar. ¿Qué pecado te lleva a confesar y dónde ves el amor de Dios? Esas cosas son para ayudarnos a arrepentir, ¿verdad? Dejar que la palabra obre en nuestros corazones y bautizarse, cada uno bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de Dios de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, la fe. Muy bien, 2 preguntas más y después tenemos que concluir, pero como dije, todavía el jueves vamos a ver la segunda parte de este día tan importante. Por favor, Marta y luego Félix. Pastor, lo que yo he estudiado, lo que me han enseñado más o menos donde yo me congrego es que las lenguas también es un don que Dios le da a uno y también lo bautiza en el Espíritu Santo, porque ahí sí vemos en Hechos cuando en Pentecostés Dios mandó acá encima de la cabeza de los apóstoles, los mandó con lenguas de fuego y a cada uno le repartió un don y los confundió en la manera de expresarse, de hablar. Pero también el Espíritu Santo y las lenguas del Espíritu Santo, hay personas que no las entienden porque dice que son lenguas angelicales y los que están en Espíritu de Dios son los únicos que lo entienden en alabanza, porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, por eso a veces la gente dice, no, pero es que
están hablando ahí todo raro y yo no entiendo, porque no están en Espíritu Santo, no están bautizados en Espíritu Santo, más tampoco están congregados en el Espíritu. Pero yo soy bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque yo fui bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo tengo fe en mi Señor Jesús, ¿verdad? Y si alguien habla así, yo he escuchado a personas, pero no entiendo. Entonces decir, es que no estás bautizado en el Espíritu Santo. Dios no promete que cada uno va a tener los mismos dones. Pero son lenguas angelicales, por eso dice la misma palabra cuando vamos a adorar, son lenguas angelicales que solamente el Señor las entiende y sabe uno porque sale del fondo de uno del espíritu, del cuerpo. Pero si alguien dice... Dios le dio las lenguas de fuego a los apóstoles. Pero si alguien dice que esa persona que no entiende esas lenguas quiere decir que no fue bautizado por el Espíritu Santo, no está, o sea, eso no es lo que, eso está añadiendo algo, como esas personas son mejores creyentes o mejores cristianos porque tienen algo especial. Y eso no es lo que Dios ha dicho. Dios no está diciendo que hay unos como un evangelio y luego hay uno más mejor para algunos otros. Profe, pero Sí. según ahí en Corintios dice que, en mi congregación se dividen los dones en 3 grupos. Bueno, la forma que lo han enseñado, ¿no? Que están los dones de inspiración, que serían los dones de profecía, de hablar en lengua, interpretación de lenguas. Es lo que otros han enseñado. Están los dones de poder, que son los dones de sanidad, de fe y de milagros. Y que están los dones de ciencia, conocimiento, algo así, que son los dones de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Y tengo entendido cuando alguien habla en lengua, solamente es alguien que Dios le dé el don de interpretar las lenguas. Esto que yo tengo entendido, lo que a mí me han enseñado en mi congregación. O sea, que solamente puede interpretar el don de lengua aquellos que tienen el don de interpretación de lengua. Y lo que decía la hermana Marta es que en las congregaciones, digamos como carismáticas, a la cual pertenece ella, a la cual como que también pertenezco yo, es que dicen es recibir poder. O sea, cuando uno habla en lenguas, recibe la llenura y el poder del Espíritu Santo. Según es lo que nosotros nos han enseñado en nuestras congregaciones. Sí, y bueno, a lo mejor debemos hablar un poco más de eso. Veo muchos otros manos levantados y nos está acabando el tiempo. ¿Qué les parece el jueves? Pudiéramos extendernos y tener una clase el jueves. Vamos a hacer la lección 3, porque me gustaría concluir esta historia. Ahí yo creo que van a tener el contexto más amplio, porque también hay que ver lo que dice aquí cerca del bautismo, porque hay hay que entender qué es lo que Dios dice en cuanto al bautismo. Entonces, vamos a ver qué les parece el jueves, hacemos eso y después de la clase podemos extendernos 1 hora para los que desean. Puede estarse conectado 1 hora más. Entonces, lo vamos a grabar. Yo sé que no todos pueden quedarse el tiempo extra, pero yo creo el jueves podemos hacerlo así. Entonces va a ser 1 hora de clase de lección 3 y después 1 hora para hablar un poco más sobre este tema. Porque Félix tuvo levantado la mano, Narda y varios otros también. Y son muy buenas preguntas. Queremos tener tiempo para hablar. ¿Ok? Disculpe que lo están así, pero como no lo planeamos, quiero dar esa oportunidad, pero creo que mejor lo hacemos el jueves. Muy bien. Muchas gracias. Muy buena participación hoy. Doy gracias a Dios por eso. Su tarea. Acuérdense que vamos a estar leyendo
Un momentito aquí. Vamos a estar leyendo todo el libro de Génesis, de Hechos. Vamos a estar leyendo todo el libro de Hechos. Entonces, para el jueves, deberían leer el resto del capítulo 2. Y la historia que veremos el jueves está basado sobre Hechos capítulo 2, versículos 22 hasta... pero un momentito. 22 hasta el 42. 22 a 42. Entonces, ahí vamos a ver las preguntas. A eso es donde nos vamos a enfocarnos para contestar las preguntas. Pero quiero que tengan oportunidad de leer todo el libro. Entonces, además de esa parte donde nos vamos a enfocar, quiero que dan lectura también a los capítulos 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, enfocarse en capítulo 2, versículos 22 al 42. Eso es donde vamos a enfocarnos para contestar las preguntas. Pero leer hasta capítulo 5. Esa es lectura normal. También voy a compartir ahorita el video que tenemos, que es el video para la lección 3. Y también voy a compartir otro video extra que es sobre Pedro, da un poco más de información sobre Pedro. Como estos dos capítulos estamos conociendo un poco más sobre Pedro. Pero ese video es aparte, es extra. ¿Cuáles son sus preguntas? Sobre una pregunta, justamente sí, había una hermana que estaba mencionando que le habían enseñado, creo que habían sobre eso el don de lengua, las lenguas angelicales, ¿no? Y un idioma que solamente puede entender esa persona, la persona que está orando y Dios, creo, ¿no? Algo así están hablando. Yo creo que, no es que yo crea, a veces hay interpretaciones que son privadas y muchas veces de esas interpretaciones privadas que una persona tiene, es que se empiezan a expandir y enseñar de repente cosas que muchas veces a lo mejor pueden o no pueden haber sido sacadas de contexto. ¿Eso puede ocurrir, pastor? Pues acuérdense lo que hizo la gente de Berea. Cuando llegaron Pablo y Silas, la gente de Berea abrieron las escrituras para comparar, para ver si lo que ellos decían estaba de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Igual, primer capítulo de Gálatas, Pablo dice primero, no importa, aun si un ángel del cielo desciende, si dice algo que es diferente, que sea anatema, o sea, que sea maldecido. Entonces, nadie nunca puede contradecir a lo que dice la palabra de Dios. Claro. Por eso, cuando alguien viene, lo más importante es escuchar su mensaje. Y si esa persona está añadiendo, donde la mayoría de esas iglesias que hablan sobre lengua, la mayoría de donde caen en error es ser legalista, añadir reglas, decir, obligar gente a hacer cosas que la Biblia no nos obliga a hacer y prohibir cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Verdad? Eso es ser legalista y eso no está correcta y eso entonces ese es el problema principal y ese es por eso Pablo habló tan fuerte. Pero vamos a hablar más de eso la semana este jueves y vamos a tener una hora completa extra para seguir profundizando este tema. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos por su participación esta noche y yo sé que es un tema muy, muy importante, muy interesante. Por eso tenemos la lección de la semana pasada, esta lección y lo que va a ser el jueves también, 2 horas. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias. Pido que
que tu Espíritu Santo, que ha estado presente esta noche en el corazón de cada uno de nosotros, porque estamos escuchando tu palabra y la Biblia dice que la fe viene por el oír tu palabra y que el don principal que nos da el Espíritu Santo es la fe. Dios, te pedimos que tu Espíritu obre por nuestros corazones, que nos revela, así como ayudó y trabajó en los corazones de los apóstoles para que ellos entendieran. Pido que Dios abre nuestros corazones para que entendamos tu palabra mejor cada vez. Doy gracias, Dios, por este privilegio de compartir tu palabra con otros y pido, Dios, que estés con cada uno de nosotros esta noche. Que Dios, te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación esta noche. A usted, profe. Gracias, Bueno, profesor. profesor. Gracias, profe. Que Gracias. a todos. Gracias. Buenas noches. Katia, buenas noches, Katia. Marta, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego, pastor. Sí, hasta luego. Xiomara, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hasta la próxima clase, si Dios lo permite. Bendiciones. Gracias. Pastor. Bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Luztela, buenas noches. Dolores, buenas noches. Dios lo bendiga. Buenas noches, pastor. Que descanse y buenas noches. Gracias. Pedro. Dios lo bendiga, buenas profesor. noches. Dios lo Bendiciones. bendiga. Profesor, buenas noches. Disculpa por la tardanza. Hasta el día jueves, profesor. Muchas gracias por la enseñanza. Gracias, Lidia. Dios lo bendiga. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, César. Narda, buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Tessy, buenas noches. Que descanse. Rolando, buenas noches. Dios lo bendiga a todos. Gracias, pastor. Buenas noches. Amén, Dios lo buenas bendiga. noches. No hay audio acá. Buenas noches. Se va la señal.